Muy buenos días. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito dar por instalada esta sexta sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, convocada para el día de hoy, miércoles 9 de abril del año 2025, a las 10 horas. Secretaria, si nos apoya con el orden del día, por favor. Sí, gracias. En atención a la convocatoria, como primer punto tenemos que iniciamos con el TOCA 620 de 2024, donde se advierte una excusa planteada por la magistrada segunda, doctora en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo. Es por ello que iniciaremos la integración con la presencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Leticia del Socorro Cova Magaña, la magistrada segunda, el magistrado tercero y presidente de la primera Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en funciones de magistrado segundo de esta sala, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. El magistrado tercero y presidente de la sala, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre, la magistrada cuarta, doctora en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma, y el magistrado quinto, doctor en Derecho, José Pablo Ambrosio Sacramento. Continuando con el punto segundo, tenemos la discusión y en su caso aprobación del TOCA 620 de 2024, que corresponde al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 5 de agosto de 2024, dictada en el expediente 389 de 2019 relativo al juicio ordinario civil del Juzgado Tercero Civil y Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada cuarta, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Buenos días a todos. En este proyecto se resuelve respecto del recurso de apelación que interpuso la parte actora en contra de la parte conducente del auto de fecha 5 de agosto del año 2024, el cual fue dictado por la jueza tercera civil del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante el cual se declaró la no admisión de la prueba documental pública marcada con el número 14 en el cuadernillo de pruebas de la parte actora, por cuanto a que consideró que la compareciente no la ofreció en su escrito inicial de demanda de conformidad con el artículo 166 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. Al respecto, se considera, por una parte, infundado el argumento del apelante relativo a que la parte conducente del auto recurrido no se encontraba debidamente fundado y motivado, y por otra, esencialmente fundado, pero insuficiente para modificar la determinación consistente en la no admisión de la prueba documental pública referida, puesto que si bien sí la anunció en su escrito inicial de demanda al ofrecerla en el cuaderno de pruebas respectivo, lo hizo de forma distinta a como la había anunciado en su primera oportunidad, aunado al hecho de que la inconforme no adjuntó en su momento la constancia expedida por la autoridad registral con la cual acreditara que se encontraba en trámite su expedición, así como tampoco exhibió el original de dicha documental. En consecuencia, propongo confirmar la parte conducente del auto de fecha 5 de agosto del 2024. Secretaria, por favor. Si alguien tuviera algún comentario. Si no, secretaria, ¿nos apoya con la votación, por favor? Se procede a solicitar el sentido de la votación. Quienes estén a favor, manifestarlo en forma económica. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firme aprobidad el proyecto del TOCA 620 de 2024. Hecha la aprobación correspondiente del citado TOCA, se procede a conceder un receso con el propósito de que se por esta sala la magistrada doctora en Derecho Sara Eugenia Ávila Novelo y se retire el magistrado licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. Continuando con la sesión ordinaria, se hace constar que esta sala se encuentra debidamente integrada por la magistrada primera, licenciada en Derecho, Leticia del Socorro Cova Magaña, la magistrada segunda, doctora en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, el magistrado tercero y presidente de la sala, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre, la magistrada cuarta, doctora en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma, y el magistrado quinto, doctor en Derecho, José Pablo Ambrosio Sacramento. Atendiendo la lista aprobada, seguimos con el TOCA 333-2024 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 9 de abril de 2024, dictado en autos del expediente 554-2018, juicio ordinario civil del Juzgado Primero de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera, tiene el uso de la voz.
Muchas gracias. Buenos días. Con los antecedentes ya precisados por la señora secretaria, señalo que el presente recurso de apelación deriva de que el 9 de abril del año 2024, la juez primero mixto de lo civil y familiar del primer Departamento Judicial del Estado emitió un acuerdo en el que no accedió a la solicitud de la parte actora, consistente en que le concediera la ampliación del término probatorio para el desahogo de su prueba pericial, debido a que su petición fue extemporánea, declarando precluidos sus derechos, determinación contra la cual interpuso recurso de apelación. La recurrente en sus agravios señala que el auto apelado transgrede los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, así como el derecho que tiene a probar sus pretensiones para que la sentencia que se emita esté debidamente fundada y motivada, y aunque reconoce que su petición fue extemporánea, aduce que eso no se traduce en falta de interés para el impulso de su prueba pericial, agregando que el acuerdo impugnado la deja en desamparo, privándola de su derecho de audiencia y de la defensa del acto privativo de su propiedad, sus posesiones y derechos, aunado a la falta de aplicación del principio pro persona, ya que no se protegieron sus derechos humanos, restringiéndole su acceso a la justicia pronta y expedita, por lo que solicita se revoque el citado auto. Argumentos que se estiman infundados, toda vez que de los artículos 45, 161 y 166 del Código de Procedimientos Civiles del Estado se colige el carácter dispositivo de todo juicio civil, que es la obligación de las partes de impulsar el procedimiento, es decir, los contendientes tienen la carga procesal de vigilar e impulsar el correcto y oportuno desahogo de sus pruebas aportadas, con las que demostrarán a la persona juzgadora la verdad de sus afirmaciones. En esos términos son las partes quienes se encausan y determinan el desarrollo del procedimiento, porque en el mismo se ventilan sus intereses, por lo que en materia probatoria tienen la carga de demostrar los hechos constitutivos de sus pretensiones o los hechos extintivos, impeditivos o modificativos de la pretensión de su contraparte, en tanto que la autoridad judicial debe arribar a la mayor veracidad posible respecto de los hechos controvertidos a través de los medios de convicción que forman parte del proceso. Así, del análisis del contenido de las actuaciones judiciales del juicio de origen, es evidente que la determinación apelada se encuentra ajustada a derecho, ya que la solicitud formulada por la parte actora sí resulta extemporánea, tal y como señaló la juzgadora de origen. Esto es así, pues el acuerdo de fecha 13 de marzo de 2024, en el que le fueron concedidos 3 días a la parte recurrente a efecto de que solicitara una prórroga del término probatorio para el desahogo de su pericial, el cual se notificó a las partes mediante diario oficial del Gobierno del Estado el día 19 del citado mes y año, de modo que a partir de ese momento comenzó a correr el periodo concedido, el cual abarcó los días 20, 21 y 22 de marzo de 2024. No obstante, la impetrante presentó su pedimento hasta el día 25 del referido mes y año, cuando ya había fenecido el lapso otorgado para tal fin, por lo que no era dable acceder a sus pretensiones y si en cambio era procedente la declaración de la preclusión de sus derechos debido al retardo en su actuar para impulsar el desahogo de su prueba pericial. Así, la falta de perfeccionamiento de la prueba pericial resulta atribuible al descuido en que incurrió la hora apelante al instar un plazo probatorio especial fuera del término que se le señaló. En las relatadas condiciones, considero que el auto impugnado no transgrede el contenido de los preceptos constitucionales que el apelante señaló en su escrito de agravios, por lo tanto no se viola el derecho humano de acceso a la justicia y debido proceso, pues insiste en los procedimientos civiles, impera el principio dispositivo que obliga a las partes a formular las solicitudes en el momento procesal oportuno, a efecto de dar curso al procedimiento en el cual intervienen y de realizar las promociones tendientes a evitar que sus derechos procesales precluyan, de manera que la jueza, en garantía de la imparcialidad que reclaman los intereses de las partes a quienes debe procurar tratar con la igualdad requerida por la justa aplicación de las leyes, actuó conforme a derecho al dictar la resolución impugnada en los términos que al efecto lo hizo, por lo que la propuesta es confirmar el auto impugnado. ¿Algún comentario? ¿Alguna opinión? Secretaria, ¿nos apoya con la votación, por favor? Sí, se procede a solicitar el sentido de la votación. Quienes estén a favor, manifestarlo en forma económica. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 333-2024. Seguimos con el TOCA 665-2024 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 5 de abril de 2024, dictada en el expediente 545-2023, diligencias de jurisdicción voluntaria del Juzgado Séptimo de la Unidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Buen día a todas y todos.
Este asunto proviene de unas diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial para que se decrete judicialmente una pensión alimenticia a favor de una persona que hoy en día es mayor de edad, pero cabe señalar que al momento del dictado de la sentencia impugnada era un adolescente. Es el padre de esta persona quien promueve los alimentos a fin de que la madre haga un pago respecto a una pensión alimenticia. En la resolución impugnada, la juez declaró procedentes las diligencias y la condenó a pagar, en concepto de pensión alimenticia mensual, una cantidad líquida y como garantía también ordenó el pago de una cantidad líquida equivalente a 3 meses de pensión alimenticia. Es precisamente la deudora alimentista, quien viene a impugnar la sentencia, se queja de que no se haya sido llamada a juicio, asimismo de que no se haya hecho una debida investigación de su condición física, económica, cuestiones de salud y de su entorno social, por cuanto alude que los testigos que comparecieron a rendir la información testimonial no son conocidos de ella. Se queja de que no existe un apego a la regla de proporcionalidad en los alimentos. Por lo tanto, solicita que se disminuya el monto de la pensión fijada. Mi propuesta es confirmar la sentencia recurrida. A mi juicio, se acreditaron los 3 puntos claves o los 3 elementos de la cuestión de alimentos provisionales en diligencias, consistentes en acreditar el parentesco, en este caso son madre e hijo. Se hizo una debida investigación de las posibilidades de la señora. Es una señora de 42 años que tiene aptitud para trabajar, que tiene algunas propiedades a su nombre, lo que indica que percibe ingresos. Asimismo, la base que se tomó fue el salario mínimo para fijar esta pensión alimenticia y se tomaron en cuenta también las necesidades de la persona acreedora. Por lo que a mi juicio, los agravios resultan tanto infundados como inoperantes y de ahí que proponga que se confirme esta sentencia por encontrarse apegada a derecho. Si hubiera algún comentario. Secretaria, ¿nos apoya, por favor? Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. Con el proyecto. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor del proyecto. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Obteniendo 5 votos a favor del proyecto y le toca 665-2024, se aprueba con firma por unanimidad. Continuamos con el toca 668-2024 de la ponencia del magistrado tercero relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 29 de agosto de 2024 dictada en el expediente 24 de 2022, juicio ordinario oral familiar del juzgado primero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. El contenido de la sentencia definitiva impugnada se le otorgó a la recurrente la guardia y custodia de la hija menor de edad. Se le condenó al actor a pagar mensualmente la cantidad líquida que resulte del 30% del total de sus prestaciones que devengaba como empleado en concepto de pensión alimenticia a favor de su hija, ordenándose el embargo definitivo de dicha cantidad y se determinó el régimen de visitas y convivencia. En sus agravios, la recurrente alega una violación de los principios de claridad, precisión y congruencia en la sentencia definitiva impugnada, pues a pesar de que el deudor alimentario incumplió con el pago de la pensión provisional desde el mes de mayo de 2022, la juez de primera instancia no determinó nada respecto a dichos adeudos. Por otro lado, en su segundo agravio, la inconforme argumenta que también se violó el principio de retroactividad de la ley, ya que el porcentaje fijado en la sentencia definitiva en concepto de pensión alimenticia es notablemente inferior al provisionalmente fijado, en detrimento de los derechos de su hija menor de edad. Primeramente, estimo infundado el argumento relativo a la violación de los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, ya que resulta intrascendente el hecho de que la juez de primera instancia haya omitido enunciar lo relativo al incumplimiento del pago de la pensión alimenticia provisional, pues se trata de una cuestión irrelevante al no formar parte del fondo del asunto
y por ende no afecta la resolución de la litis. En el mismo sentido, también devienen infundados e inoperantes los argumentos referentes a las supuestas omisiones en la celebración de la audiencia principal, ya que también constituyen hechos o antecedentes cuya relevancia y trascendencia no influyó ni trascendió al resultado del fallo, máxime que dichas inconformidades abundan en lo relativo al incumplimiento de pago de la pensión alimenticia provisional, cuyo cumplimiento debe verificarse independientemente del dictado de la sentencia definitiva. De igual forma, también es infundado el segundo agravio en virtud de que la persona juzgadora no se encuentra obligada a fijar como pensión alimenticia definitiva el mismo monto o porcentaje fijado con anterioridad para la provisional, por lo que su fijación no constituye una condena retroactiva. Además que en el caso concreto dicha variación se encuentra justificada por el cambio de circunstancias entre ambos momentos procesales. Finalmente, en suplencia de la deficiencia de la queja en favor de la niña involucrada en el asunto, se advierte que la juez de primera instancia fue omisa en fijar una cantidad líquida que sirva de garantía de la pensión alimenticia, por lo que al no existir reenvío de jurisdicción, considero que debemos fijar oficiosamente este monto. Al haber resultado por un lado infundados y por otro inoperantes, y en suplencia de la deficiencia de la queja en favor de la niña involucrada en el asunto, fundados los agravios externados por la recurrente, al no existir reenvío de jurisdicción en segunda instancia, lo procedente sería modificar por lo antes mencionado. Si alguien tuviera algún comentario. Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor del proyecto. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor del proyecto del TOCA 668-2024, se aprueba, modifica por unanimidad. A continuación, se procede con el TOCA 695-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 26 de agosto de 2024, deducido del expediente 91-2023 relativo al procedimiento especial de divorcio sin causales del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar, turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada cuarta tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Bien, en este proyecto se resuelve respecto del recurso de apelación que interpuso la parte actora en contra de la sentencia de primera instancia, en la que se estipuló a cargo del demandado y a favor de sus 2 hijos menores de edad una pensión alimenticia, su garantía y el régimen de visitas y convivencia. En el caso, la recurrente no formuló agravios, sin embargo, en atención al interés superior de los menores de edad, se realizó de oficio un estudio integral del fallo de primera instancia con la finalidad de vigilar y tutelar sus derechos involucrados. Bien, luego de analizar dicha sentencia, se propone dejarla insubsistente y reponer el procedimiento a efecto de que la juzgadora de primer grado, tomando las medidas necesarias y previa valoración que se les realice, conozca la opinión de la niña y el adolescente involucrados, así como se llegue de más y mejores elementos de prueba. Y una vez hecho esto, dicte una nueva sentencia correspondiente, tomando en consideración en todo momento el interés superior de dichos menores. Si alguien tuviera algún comentario. Si no, secretaria, nos apoya con la votación, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor del proyecto. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Obteniendo 5 votos a favor, se declara dejar insubsistente y reponer el procedimiento por unanimidad el proyecto del TOCA 695-2024. Seguimos con el TOCA 666-2024 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 30 de agosto de 2024, dictado en el expediente 127-2023, procedimiento especial de divorcio sin causales del Juzgado Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado quinto tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Este es un asunto, un procedimiento especial de divorcio sin causales, y aquí la parte actora solicitó la disolución de su matrimonio sin fijación de alimentos a favor de la otra cónyuge. Al contestar la demanda, la cónyuge demandada solicitó, entre otros puntos de su contrapropuesta de convenio, la fijación de una pensión alimenticia compensatoria como consecuencia del divorcio. Al dictar sentencia, la juez determinó procedente la fijación de una pensión alimenticia compensatoria a favor de la cónyuge demandada y a cargo del actor, y aunque no contaba con elementos suficientes para determinar el monto de las percepciones económicas de este último, bajo los límites de la lógica y la razón,
fijó una cantidad tomando como base el mínimo vital que toda persona debe tener garantizada para subsistir. Inconforme con esta decisión, la parte actora interpuso el recurso de apelación que se resuelve el día de hoy. Y en el proyecto proponemos declarar parcialmente fundados los agravios expresados por el apelante bajo las siguientes consideraciones. Respecto al agravio consistente en que la pensión alimenticia compensatoria resulta una determinación injusta y o desproporcionada, pues no hay elementos que prueben los ingresos del actor, sin que la jueza se haya cerciorado de la existencia y funcionamiento actual del negocio que se señala tiene y que el recurrente sea el administrador. El proyecto que se somete a su consideración lo considera como parcialmente fundado, pues las apreciaciones hechas por la juzgadora para motivar el cálculo de su monto resultan insuficientes para considerar que éste se sustenta en el principio de proporcionalidad. Debe recordarse que la pensión alimenticia compensatoria debe ser proporcionada no solo en preservación del derecho mínimo vital, sino también de acuerdo a la posibilidad económica del que debe otorgarlos y a la necesidad de quien debe recibirlos. Para ello, la jueza debió allegarse oficiosamente de los elementos probatorios que permitieran conocer la capacidad económica real del actor y el nivel de vida de ambas partes que han llevado habitualmente. En relación al agravio relativo a que la demandada no cumplió con la carga de probar que se dedicó exclusivamente a las labores del hogar o al cuidado de sus hijos, pues el recurrente menciona que él es sastre y la demandada modista y ambos trabajaban en el lugar en el que tenían su hogar, lo que no implica que la demandada se encuentre en el supuesto de dedicación a las labores del hogar. El proyecto propone declararlo infundado toda vez que la demandada argumentó desde su escrito de contestación que estuvo dedicada a la atención del apelante como esposa, así como al cuidado de las hijas que ambos procrearon. Y conforme al criterio jurídico de presunción a favor del cónyuge que se dedicó a las labores del hogar o al cuidado de sus hijos, es en el cónyuge deudor alimentista que tuvo la oportunidad de salir de la casa a laborar y desarrollarse profesionalmente, en quien recae la carga probatoria de desvirtuar la referida presunción, cuestión que en el presente asunto no aconteció. Por todo lo anterior, al proponerse parcialmente fundados los agravios expuestos por el apelante, se propone dejar insubsistente la resolución recurrida con el fin de que la autoridad judicial se allegue de elementos suficientes para conocer la capacidad económica real del deudor alimentista, así como nivel de vida de las partes, y hecho esto, establezca una pensión alimenticia compensatoria bajo la valoración de las circunstancias del caso concreto. Y, entre tanto, deberá prevalecer la pensión alimenticia fijada como medida provisional. Si alguien tuviera algún comentario. Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor del proyecto. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto que presento. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba dejar insubsistente y reponer el procedimiento por unanimidad el proyecto del TOCA 666-2024. Se continúa con el TOCA 392-2024 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 10 de abril de 2024, dictada en el expediente 255-2020, relativo al juicio ordinario civil del Juzgado Primero Civil y Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. El 10 de abril del 2024, la juez primero civil del Primer Departamento Judicial del Estado dictó sentencia en la que declaró que no era procedente el juicio promovido, fallo contra el cual la parte actora interpuso recurso de apelación. La actora sostiene en su escrito de agravios que la juzgadora no tomó en cuenta todas las pruebas que ofreció y perfeccionó en juicio, considerando únicamente la contestación del demandado, sin que éste perfeccionara probanza alguna y que además se le declaró confeso. Asimismo, expone como parte de sus agravios los alegatos que hizo valer ante la juez de origen, así como diversas tesis y jurisprudencias. La recurrente además argumenta que en la prueba en la que se declaró confeso al demandado, éste reconoció que se encargó junto con sus asesores jurídicos de la preparación de las bases que regirían la disolución del matrimonio, que nunca pagó numerario alguno por concepto de liquidación de la sociedad conyugal y que la actora tendría los derechos de propiedad respecto del domicilio conyugal, aunado a que jamás pagó cuota alguna por concepto de la adquisición de dicho predio al Infonavit.
concluyendo sus agravios, señalando que debió fundamentarse y motivarse la resolución recurrida conforme a los artículos 14 y 16 constitucional y cumplimentarse lo dispuesto en el diverso 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como transcribió tesis referentes a la procedencia, necesidad y estudio oficioso de la improcedencia de la acción. Argumentos que la de la voz estima infundados e inoperantes, toda vez que atendiendo a la causa de pedir de la recurrente, considero que la determinación de la juzgadora sí está fundada y motivada conforme a los numerales 14 y 16 constitucionales y se cumplió con el debido proceso como determina el diverso 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por las consideraciones que a continuación expongo. Contrario al estimado por la inconforme, la ACO sí valoró de forma conjunta todos los medios probatorios que fueron perfeccionados en autos, incluyendo la circunstancia de que el demandado fue declarado confeso, cuyo análisis motivó que la juzgadora resolviera la no procedencia del juicio de que se trata, aunado a que las pruebas aportadas por la recurrente no fueron eficaces para probar sus afirmaciones y por ende la procedencia del juicio promovido, pues como bien estimó la autoridad de origen, la recurrente no probó su acción. Si bien es cierto, en acuerdo de data 16 de mayo de 2023, el demandado fue declarado confeso al tenor de las posiciones que le articuló su contraparte, con ello solo se acredita que las partes celebraron un convenio con el cual pretendían dar por terminado su matrimonio, en el cual llegaron a ciertos acuerdos, firmando el mencionado documento y presentándolo ante un juzgado familiar. Sin embargo, como bien lo estimó la juez de primer grado, para que dicha prueba de confesión ficta produzca la convicción suficiente para concluir que queda acreditada la verdad acerca de la acción planteada, se requiere que se encuentre apoyada o adminiculada con otros medios fidedignos, lo que no acontece en el presente asunto. En cuanto a la exposición de los alegatos que hizo valer la apelante ante la juez de origen y que pide sean considerados como parte fundamental de sus agravios, en esa instancia, dicha alegación se trata de una transcripción literal de su escrito inicial de demanda, de las prestaciones que reclamó en ella y de los hechos plasmados en la misma, pero no constituyen argumentos jurídicos para combatir las consideraciones de la juez en el fallo recurrido y que orillan a ese tribunal a revocar el fallo impugnado por esta vía. Por lo antes expuesto, toda vez que la recurrente no demostró a través de sus agravios que la sentencia recurrida es contraria a derecho, al estar fundada y motivada de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, propongo que se confirme la misma. Si alguien tuviera algún comentario, algún posicionamiento, si no, secretaria, ¿nos apoya, por favor? Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor del proyecto. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 392-2024 se aprueba con firma por unanimidad. Seguimos con el TOCA 591-2024 de la ponencia de la magistrada segunda relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 14 de junio de 2024 derivado del expediente 1027-2016 juicio ordinario civil del juzgado primero de lo civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, cuando comparece la parte actora a promover el juicio ordinario civil de qué se trata, señaló un domicilio para la parte demandada, quien al contestar la demanda señaló otro domicilio. Se fue dando el cauce procedimental correspondiente y llegamos al momento de la prueba de confesión de la parte demandada. Se acude a realizar la notificación personal como corresponde y resulta que el domicilio que ella dio no se encuentra habitado. En diversas ocasiones se ha tratado de notificar personalmente a la parte demandada sin éxito. Por lo tanto, mediante un memorial previo al auto impugnado, compareció la parte actora a solicitar que previniera a la demandada para que en el término de 3 días compareciera a proporcionar un nuevo domicilio donde pudiera recibir notificaciones, apercibida de que en caso de no cumplir la prevención, las notificaciones se harían por medio de lista publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. El auto impugnado, la juez del conocimiento, y me voy a permitir leer de manera textual la respuesta en este sentido, señaló que por cuanto a la lectura del acta negativa de fecha 22 de agosto de 2022 se podía
Observar que a la persona que se intenta notificar solo se le puede encontrar por las noches, y si bien es cierto que en proveído de fecha 25 de abril del año 2023 no se accedió a su solicitud de habilitación, fue porque el auto a notificar era la fecha y hora de la confesión de la ciudadana demandada, y dicha fecha ya había pasado, no se accedía ni se accede a lo que solicitaba en su memorial de cuenta la parte actora. Repito, esta es la determinación que constituye la materia del recurso que nos ocupa. En los agravios de la parte actora se queja principalmente de que es incongruente y contraria a derecho, en particular el artículo 25 del Código Adjetivo de la materia, la razón por la que la juez habría negado acceder a su solicitud respecto de prevenir a la parte demandada bajo el apercibimiento antes señalado. A mi juicio, le asiste la razón a la parte actora. Por cuanto de la revisión de constancia se puede advertir que efectivamente en diversas ocasiones se ha tratado de notificar a la parte demandada, en el domicilio que ella misma otorgó para efecto de que comparezca a la confesión, lo cual no ha sucedido, y esto ha dilatado mucho el procedimiento, y todos los procedimientos deberían de llegar a su fin rápidamente, ¿no? Y creo que en este caso, pues la parte demandada, abusando de la cuestión de que la confesión debe ser notificada de manera personal, pues da una dirección en la cual no se le puede notificar. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con lo manifestado por la parte actora en el sentido de que comparezca, de que se debe de apercibir a la parte demandada para que comparezca a dar un nuevo domicilio, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo hasta aquellas notificaciones que se deben de realizar de manera personal deben ser notificadas en lista del Diario Oficial del Gobierno del Estado, por cuanto así lo señalan los artículos 25, 26, 27, 28 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Entonces, mi propuesta sería modificar el auto impugnado revocar el auto impugnado en los términos antes propuestos. Si alguien tuviera algún comentario. Si no, secretaria, ¿nos apoya con la votación, por favor? Se procede a suscitar el sentido de la votación. Quienes estén a favor, manifestarlo en forma económica. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto TOCA 591-2024 se declara revoca por unanimidad. Continuamos con el TOCA 689-2024 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 7 de agosto de 2024, dictada en el expediente 13-2023 relativo al juicio ordinario oral familiar del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. El auto impugnado es en el cual se absolvió a la madre de los niños de la acción de pérdida de patria potestad ejercitada por el hoy apelante, quedándose los menores de edad bajo la guardia y custodia de esta, conservando ambos progenitores la patria potestad de los referidos menores de edad, decretándose que el padre de los niños podrá visitar y convivir con los hijos los días sábados y domingos de cada 15 días, debiendo regresarlos a su domicilio, condenándose al apelante a pagar de manera mensual, en concepto de pensión alimenticia a favor de sus hijos menores de edad, la cantidad líquida de 3,240 pesos, y se fijó como garantía de la pensión alimenticia el embargo respecto al 50% de un predio. En sus agravios, medularmente el recurrente adujo que la juez violó el principio de igualdad procesal y libre valoración de la prueba. De igual forma, alegó que el recurrente, si bien quedó probado que es padre biológico de los menores de edad, la juez vulneró su derecho al manifestar que, ejecutoriada que fue la sentencia que hoy se apela, se rectificaría el acta de nacimiento de los menores de edad, dejándolo en estado de indefensión al no poder conducirse como padre de los menores de edad hasta que la sentencia esté ejecutoriada. Asimismo, refirió que se violaron los principios del procedimiento familiar consistente en la legalidad procesal, inmediación, concentración, igualdad y contradicción. Seguidamente adujo el recurrente que se le violaron sus derechos procesales en razón de que la juzgadora emitió sentencia sin haber señalado nueva fecha y hora para la continuación de la audiencia principal para efecto de formular los alegatos. También alegó que considera excesiva la cantidad fijada como pensión alimenticia a favor de sus hijos menores de edad,
pues no está acorde a sus ingresos, y finalmente estimó que resulta excesivo y violatorio de sus derechos el hecho de que la juez le embargó su propiedad, ya que debió fijar como garantía exhibir meses anticipados y no el embargo de su propiedad, vulnerando así su derecho a la misma. Perdón. Primeramente, resultó necesario precisar al apelante que el presente asunto impera el principio de libre valoración de las pruebas, de conformidad con lo dispuesto con el Código de Procedimientos en la materia, advirtiéndose que los documentos públicos siempre hacen prueba plena. En ese tenor, se tiene que la juzgadora, con dicha potestad conferida, determinó que la documental privada ofrecida como pública por la parte actora y hoy recurrente relativa a la constancia educativa carecía de valor probatorio pleno, toda vez que la misma no contaba con el sello oficial, así como que fue expedida por una persona que afirmó ser maestra de dicha institución y no por la directora de la misma, quien es la persona facultada para expedir dicha constancia, aunado a que tampoco se exhibió la documentación relativa a la constancia de inscripción y tampoco compareció a ratificar su dicho, por lo que de manera acertada la juzgadora no le concedió valor probatorio a la misma, por lo que carece de razón a lo referido por el recurrente al alegar que la juzgadora violó el principio de igualdad procesal al otorgarle valor a las pruebas ofrecidas por la parte demandada y a la de él no. Pues como ya se ha mencionado, si las probanzas ofrecidas por la parte actora no contaban con los elementos necesarios para ser tomadas en cuenta, ello en nada guarda relación con el valor otorgado a las probanzas vertidas por la demandada. Seguidamente, se advierte que los agravios vertidos por el recurrente en lo atinente a las probanzas tecnológicas ofrecidas por su parte, yo considero lo estimado por la juzgadora, yo considero y coincido con lo estimado con la juzgadora, toda vez que las mismas no infundieron la certeza y eficacia requerida en el presente asunto, pues tal y como refirió la juzgadora, estas no aportaban certeza respecto a las pretensiones del actor, deviniendo infundados dichos agravios. Respecto al agravio vertido por el recurrente en lo atinente a que la juez vulneró su derecho, dejándolo en estado de indefensión al no poder conducirse como padre de los menores de edad hasta que la sentencia esté ejecutoriada, resulta necesario precisar que es el mismo quien apeló dicha sentencia, retrasando la tramitación para la corrección de dichas actas de nacimiento. Aunado a ello, se tiene que quedó justificado que él es el padre biológico de los niños, sin que se advierta conflicto entre las partes en dicha pretensión, siendo que en ningún momento se puede apreciar alguna vulneración o indefensión para el aquí recurrente, siendo que aquel puede ejercer tanto sus derechos como obligaciones independientemente de la tramitación de este recurso de apelación. Asimismo, considero infundado lo alegado por el recurrente al inferir que se le violaron los principios de legalidad procesal, inmediación, concentración, igualdad y contradicción, al no ser notificado respecto de la acumulación del expediente diverso número 20/2023 promovido por la demandada, pues tal y como él aduce, fue mediante el auto que la juez le dio vista por el término de 3 días para manifestar lo que a su derecho considere respecto a la acumulación de dicho expediente. Tan es así que el aquí recurrente le dio contestación a dicha vista. En cuanto a lo que hoy el apelante presentó el incidente de nulidad de actuaciones judiciales por falta de emplazamiento a juicio y el mismo fue negado, considero que el incidente presentado por el apelante le recayó el auto mediante el cual determinó que no hay lugar a admitirse el incidente instado por el hoy recurrente, toda vez que resultaba improcedente en virtud de que si bien la actuaria había devuelto sin diligenciar el expediente, no menos es cierto que el apelante no se opuso a la acumulación del expediente, estando en aptitud de pronunciarse en relación a dicha acumulación desde la fecha de la notificación por medio de la publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, sin que el hoy quejoso lo hubiera hecho. Asimismo, resulta y considero infundada la queja señalada por el recurrente al referir que se violaron sus derechos procesales, pues la juzgadora emitió la sentencia sin haber señalado nueva fecha y hora para la continuación de la audiencia principal para el efecto de formular alegatos, siendo que del propio expediente se advierte que la juzgadora citó para la continuación de la audiencia principal fecha en la que se llevó a cabo dicha audiencia con la presencia de las partes, incluido el actor del juicio, y hoy recurrente en compañía de su asesor jurídico, siendo que al continuarse en la referida audiencia con la formulación de alegatos, se hizo constar que las partes, incluido el aquí recurrente, manifestaron no querer hacerlo, decretándose como precluidos sus derechos, por lo que queda por demás claro que si el apelante no formuló sus alegatos, no fue por causas imputables a la juzgadora. En lo ateniente a la pensión alimenticia fijada a cargo del apelante y en favor de sus hijos, se debe precisar que un servidor comparte lo resuelto por la juzgadora,
pues como se ha referido en la sentencia impugnada, las necesidades de los acreedores alimentarios se presumen en razón de que ambos niños involucrados son menores de edad, aunado a que la cantidad fijada no resulta excesiva, como alega el apelante, pues se precisa al recurrente que en razón de porcentaje, ésta le estaría brindando a sus hijos alrededor del 36% respecto de sus ingresos, es decir, que el apelante, después de proporcionarle alimentos a sus 2 hijos menores de edad, le estaría restando un porcentaje superior al que estaría brindando a sus hijos menores de edad, por lo que nos advierte que la cantidad fijada por la juzgadora en favor de los niños involucrados resultará excesiva. Finalmente, se tiene que la garantía fijada por la juzgadora a fin de garantizar los alimentos de los hijos menores de edad del recurrente no resulta violatorio de derechos, pues advierte que al estar de por medio de los intereses de 2 menores de edad, que además es de especial relevancia por tratarse de un derecho alimentario, es que la juzgadora obró de manera correcta al fijar una garantía, ello con el objeto de garantizar que los niños involucrados tengan alimentos, en el supuesto de que el obligado alimentista no cumpliera con la obligación que le fue impuesta por la juzgadora y sería hasta entonces que sería ejecutado este aseguramiento. Por lo que les acabo de comentar, lo que yo les propondría es confirmar. Si alguien tuviera algún comentario, alguna... Sí, magistrado. Gracias, magistrado presidente. Respetuosamente me aparto del proyecto principalmente por las siguientes consideraciones. En el escrito de expresión de agravios se desprende que el apelante expuso varios argumentos para rebatir la valoración de la juez o el alcance que ella le otorgó a ciertas pruebas. De manera particular, considero que aquellas relacionadas con la convivencia de los menores de edad con una tercera persona, a la que se alude, se le encomendó el cuidado de la niña y el niño por más de 2 meses sin mayor justificación, incluyendo en esas constancias inconsistencias en la escucha de la menor de edad que podrían insinuar un aleccionamiento en esa diligencia. Además de la lectura del escrito de agravios, se advierte que el recurrente mencionó que antes del dictado de la sentencia presentó un escrito en el mes de junio al que no se le dio respuesta, lo cual es cierto de la revisión del expediente, y en ese escrito y en diversas ocasiones el demandado solicitó se giraran oficios para conocer el trámite de la investigación relacionada con violencia hacia los menores de edad, él señala que no podía dar trámite en razón de que aún no se le reconocía como padre de los menores de edad y por tanto a mi juicio es en parte fundado este agravio y creo que pues, debió de haberse atendido antes del dictado de la sentencia. Y finalmente considero que en el asunto debió estudiarse de oficio en suplencia de la deficiencia de la queja en favor de los menores de edad involucrados, lo relacionado con la solicitud del actor para que se otorgaran medidas de restricción respecto de la nueva pareja de la demandada y también la solicitud de la demandada para que se decretaran alimentos retroactivos. Por todo esto, considero que este procedimiento debería reponerse más bien para que la jueza recabara otras probanzas y con ellas pudiera hacer una nueva valoración de las pruebas, atendiendo además estos últimos 2 puntos que no se fijaron en la litis al momento de resolver. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Sí. Sí, magistrada. Si me permite, gracias. Respetuosamente, no comparto tampoco el sentido del proyecto presentado por el magistrado Salum, por lo que me adhiero a los razonamientos del voto emitido por el magistrado Abreu. ¿Algún otro comentario? Secretaria, si puede tomar la votación, por favor. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor del proyecto. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. Con el proyecto. Magistrada cuarta. No comparto el sentido del proyecto. Magistrado quinto. Respetuosamente en contra. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 689 de 2024 se declara confirma por mayoría de votos, con un voto particular formulado por el magistrado quinto. Seguimos con el TOCA 683-2024 de la ponencia magistrado quinto, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 1 de julio de 2024, dictado en los autos del expediente 539 de 2021, procedimiento oral familiar del juzgado segundo de unidad familiar turno vespertino
del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado Quinto tiene uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, un hombre solicitó la cesación de la pensión alimenticia a su cargo y a favor de su hijo, toda vez que este último había demorado sin justificación en obtener su título profesional y ya es mayor de edad. El hijo, al contestar la demanda y negar los hechos, mencionó que estaba en la etapa de servicio social y dependía de la pensión para cubrir sus gastos esenciales. Al dictar la sentencia, la juez declaró el cese definitivo de la obligación alimentaria, toda vez que existió una demora injustificada en la obtención del título profesional, tras considerar que ello fue responsabilidad del estudiante. Ante esta resolución, el acreedor alimentario interpuso un recurso de apelación. El proyecto propone confirmar la sentencia recurrida y se propone declarar infundados en una parte e inoperantes en otra los agravios formulados por el apelante por las siguientes consideraciones. Se propone declarar infundado el agravio del recurrente que sostiene que la carga de la prueba en el presente asunto recae únicamente en su deudor alimentario, esto ya que de la interpretación de la legislación local aplicable en conjunto con los criterios interpretativos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la acción de cesación se sustente en que el acreedor no ha actuado con diligencia en su proceso de titulación, la responsabilidad de probar corresponde a ambas partes. Es decir, el deudor alimentario le corresponde demostrar tal desinterés, mientras que el acreedor debe demostrar que la demora en obtener el título no es resultado de su omisión o negligencia. Respecto del agravio consistente en que la juez no consideró las circunstancias de la pandemia del COVID, así como los tiempos y requisitos impuestos por la institución educativa que complicaron su proceso de titulación, se propone declararlo inoperante. La razón de lo anterior es porque dichos argumentos resultan novedosos, pues no fueron expuestos ante la juez de primera instancia y es en esta etapa de apelación donde el recurrente intenta introducir dicha defensa. Ahora bien, como es un hecho notorio que la pandemia del COVID provocó una crisis global que impactó a nuestro país, que obliga a considerarla en nuestras resoluciones, ello no pasa por desapercibido que desde octubre de 2022 el proceso de liberación del servicio social del demandado ya estaba en curso y próximo a su conclusión y su liberación se dio tras un periodo de 22 meses, retraso provocado por la falta de diligencia del demandado, según afirmó la institución educativa. Además, el proceso de titulación siguió sin completarse, y a esta situación se añade que el deudor alimentario se trata de un adulto mayor, quien desde antes que se determinara la pensión alimenticia a su cargo ya era jubilado. Por lo tanto, se propone confirmar lo resuelto por la juez, ya que el demandado no logró demostrar que la demora en la obtención de su título y cédulas profesionales no fueron resultados de su propia omisión, culpa o negligencia. Si alguien tuviera algún comentario. Si no, secretaria, ¿nos apoya, por favor? Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor del proyecto. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto presentado. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 683-2024. Seguimos con el proyecto del TOCA 503-2024 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 24 de mayo de 2024, dictado en el expediente 269 de 2021, juicio ordinario civil del juzgado tercero civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera tiene uso de la voz. Gracias, secretaria. El 24 de mayo de 2024, la juez tercero civil del Primer Departamento Judicial del Estado dictó un auto en el que declaró confeso al promovente del juicio al tenor de las posiciones calificadas como legales que le formuló su contraparte, determinación contra la cual la actora interpuso recursos de apelación. En los puntos primero, segundo, tercero y cuarto del escrito de expresión de agravios, el recurrente argumentó que en la demanda anexó testimonio notarial con el que acredita su personalidad como representante legal de la sociedad actora, que la juzgadora admitió la demanda reconociéndole su personalidad y le admitió las pruebas que ofreció y que asistió al desahogo de la prueba de confesión a su cargo, pero no absolvió las posiciones que le formuló su contraparte porque la juez le pidió documento que acredite su personalidad, lo que es incongruente porque en autos del expediente se acreditó reconoció su personalidad. Los puntos quinto y sexto manifiesta que la juzgadora lo declaró confeso, lo que no es procedente porque no se configura lo establecido en el numeral 208 del Código Procesal de la materia, y agregó que fueron violentados los derechos procesales de su representada,
ya que la resolutora actuó de manera arbitraria, no se apegó a derecho, tampoco fundamentó ni motivó su resolución, causando así un daño procesal a la sociedad que representa. Argumentos que se proponen declarar infundados, toda vez que en efecto el impugnante sí acreditó su carácter de representante legal de la empresa actora y que tiene facultad para absolver las posiciones que le articuló su contraparte. Máxima que no se advierte prueba de que el poder general notarial otorgado al recurrente haya sido revocado o que éste haya sido sustituido de su encomienda. Igualmente, se advierte que la ACO actuó en forma equivocada en razón de que en autos del expediente principal obra testimonio de escritura pública que muestra con claridad la personalidad del apelante y que tiene facultad para absolver y articular posiciones en nombre de su representada. Lo que pone de manifiesto que la determinación de la resolutora es errónea, no se encuentra ajustada a la normatividad legal de la materia y vulnera los derechos fundamentales de acceso a la justicia y el debido proceso consagrados en el numeral 17 constitucional. Tampoco se actualiza alguno de los supuestos establecidos en el numeral 208 del Código de Procedimientos Civiles del Estado para que a la hora apelante se le declarara confeso como en forma incorrecta hizo la autoridad de primera instancia. Por lo anterior, considero que debe revocarse lo establecido en el auto impugnado y reponerse procedimiento únicamente para el efecto de que la juez de origen fije fecha y hora para que comparezca el representante legal de la sociedad actora a efecto de absolver las posiciones que en sobre cerrado le han sido articuladas por su contraparte, apercibiéndolo que de no comparecer en la fecha y hora que se le señale sin justa causa, será declarado confeso como lo dispone el numeral 208, fracción primera del Código de Procedimientos Civiles del Estado. ¿Algún comentario? Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Quienes estén a favor, manifestarlo en forma económica. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba revoca por unanimidad el proyecto del TOCA 503-2024. Seguimos con el TOCA 764-2024 de la ponencia de la magistrada segunda relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 30 de mayo de 2024, derivado del expediente 207-2023, relativo al juicio ordinario civil, juzgado tercero civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En esta sentencia combatida, la juez del conocimiento determinó que se acreditó que la parte demandada se encuentra en posesión del predio objeto de la litis, por cuanto su posesión deriva del vínculo matrimonial que la unía con la parte actora. Por tanto, la juzgadora consideró que la acción reivindicatoria devenía improcedente en atención a que la posesión de la demandada tenía dicho origen y abundó que debido a la existencia de una relación personal de carácter contractual entre el actor y la demandada, se justificaba la posesión de aquella, excluyéndose así el ejercicio de una acción real como es en la especie la reivindicatoria, precisándose que en este asunto se debió de haber entablado una acción personal utilizando como fundamento la tesis de jurisprudencia con el rubro acción reivindicatoria es improcedente si se intenta contra quien detenta la posesión que deriva del vínculo matrimonial celebrado bajo el régimen de separación de bienes, por lo que debe ejercerse la acción personal basada en la disolución de ese vínculo. Es precisamente la parte actora quien comparece a apelar la resolución y alega que la persona juzgadora habría confundido la acción civil que intentó con otra de carácter familiar, debido a que en los considerandos de la sentencia impugnada determinó como improcedente su acción, dado que la posesión proviene del vínculo matrimonial. Sostiene que la resolución ataca sus derechos de propiedad y no le permite recuperar un bien inmueble que es de su absoluta propiedad, pues estuvo casado bajo el régimen de separación de bienes e insiste en la confusión de la juzgadora con una acción familiar, siendo que ambas vías, a su juicio, resultan independientes y de distintos procedimientos. Abunda el inconforme al señalar que durante la secuela procesal probó su acción, que insiste es en la vía ordinaria civil, y asegura que esto sucedió dado que presentó las escrituras de su propiedad y la constancia de inscripción vigente
del predio que legalmente le pertenece, así como ofreció la declaración de testigos que reforzaron el alcance probatorio de dichas documentales. Precisa que la parte demandada no ofreció prueba alguna, aunado a que en la prueba de confesión habría admitido las posiciones realizadas por él como oferente de la prueba de confesión. A mi juicio, los agravios antes sintetizados resultan inoperantes e infundados, por cuanto de las documentales públicas que obran en auto se desprende que efectivamente en el juicio de origen las partes contrajeron matrimonio civil bajo el régimen legal de separación de bienes. También debe destacarse que en el escrito de demanda se adjuntó del divorcio sin causales que originó la apertura de un diverso expediente en el Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Se menciona que el apelante aseguró que el domicilio conyugal donde habitaron al final de su matrimonio, la demandada era precisamente donde se constituyó el objeto de la litis del juicio ordinario civil, asegurando que en tal inmueble vivieron y hasta la presente fecha habitaba. Precisamente con motivo de dicho procedimiento especial de divorcio sin causales, tal cual se plasma en el contenido de la copia certificada del acta de divorcio, que también obra en autos del expediente civil que nos ocupa, se evidencia la separación matrimonial entre las partes. En ese contexto de los argumentos de agravio, no se aprecia razonamiento alguno que desvirtúe la trascendencia de la jurisprudencia del alto tribunal que fue citada anteriormente, en la que se basó la juez del conocimiento para dictar su sentencia, la cual concluyó que cuando el predio objeto de la litis en un juicio ordinario civil se le haya dado en posesión a la parte demandada con motivo del vínculo matrimonial con el actor, es improcedente en ese caso el ejercicio de la acción real de tipo reivindicatoria, determinación que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación basó para que la posesión de la parte demandada tiene como origen una relación matrimonial celebrado con el actor, la cual es de tipo personal. Aquí quiero hacer un señalamiento importante. Que la acción sea de tipo personal no quiere decir que sea de tipo familiar. Recordemos que en materia civil hay diversos tipos de acciones y también hay acciones personales. En este sentido, considero que las razones contenidas en la jurisprudencia son perfectamente aplicables al derecho civil y también al familiar del Estado, pues la acción civil reivindicatoria, como el procedimiento familiar de divorcio, guardan esenciales similitudes con la dogmática que alude tal criterio. Este raciocinio guarda congruencia con la obligación legal propia del marco competencial que rige este cuerpo colegiado de observar dichos criterios obligatorios fijados con base en el alcance del numeral 217 de la Ley de Amparo. En este contexto, me parece que es incorrecto e infundado el planteamiento de la parte recurrente en cuanto a que la juez de primera instancia hubiera confundido la acción civil que se ejerció con otra de carácter familiar. Esto dado que lo que hizo la juez fue analizar los hechos que se le plantearon en la demanda y en la contestación, lo que genera la litis del asunto, y lo contrastó con las pruebas aportadas para aplicar correctamente, dada su competencia y compatibilidad con el asunto de origen, la jurisprudencia antes referida en su rubro. En ese contexto, también es incuestionable que el apelante debió esgrimir en vía de agravios argumentos que desvirtuaran la aplicación de la multicitada tesis, lo cual no sucedió, y de ahí que considere que los agravios, además de infundados, resultan inoperantes. Por lo tanto, propongo que se confirme el fallo impugnado. Si alguien tuviese alguna opinión o comentario. Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor del proyecto. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 764-2024 se confirma por unanimidad. Seguido se procede con el TOCA 735-2024 de la ponencia del magistrado tercero relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 1 de febrero de 2024 del expediente 494-2019 relativo al juicio ordinario civil y juzgado primero civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria.
El contenido del auto impugnado es en el cual se determinó que había precluido el derecho de la parte oferente para solicitar el perfeccionamiento de diversas documentales públicas que ofreció, pues no compareció oportunamente a solicitar y pagar las copias certificadas, ni tampoco se apersonó en autos del expediente de origen a manifestar los motivos por los que no había podido solicitarlas, por lo que se entendió su falta de interés para impulsar el desahogo de las mencionadas probanzas. Después de haber revisado los agravios, considero que es infundado el único agravio externado por la recurrente, dado que operó la preclusión del derecho procesal de la parte oferente a solicitar y pagar las copias certificadas que ofreció como pruebas documentales públicas, pues desde la notificación del auto en el que se admitieron los citados documentos hasta la fecha en que la oferente compareció a acreditar los pagos realizados en concepto de los derechos o tarifas generadas por la expedición de las copias certificadas solicitadas, transcurrieron en demasía los términos previstos por el artículo 47 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dentro del cual la aquí recurrente debió de comparecer ante las autoridades a las que se les ordenó la expedición de los documentos en cuestión para gestionar el trámite y cubrir con los costos derivados de las tarifas o derechos generados. En lo anterior, pues un requisito para la configuración del supuesto de la recepción de documentos después del término de prueba es que hayan sido oportunamente solicitadas, lo que no aconteció en el caso concreto, pues a pesar de que la juez de primera instancia cumplió en tiempo y forma con su deber de admitir las citadas probanzas y girar los oficios mediante los cuales se solicitó su expedición, la parte oferente, aquí apelante, no compareció oportunamente ante las autoridades correspondientes a darle seguimiento a dicha solicitud. Por lo anterior, yo les propondría confirmar. Si alguien tiene algún comentario. Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Quienes estén a favor, manifestarlo en forma económica. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 735-2024. Asimismo, en atención al tiempo transcurrido y el número de tocas faltantes, se concede un receso de 10 minutos. Gracias. Gracias, secretario. Concluido el receso, continuamos con la sesión ordinaria. Siguiendo la lista, tenemos el TOCA 653-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 27 de mayo de 2024, dictada en el expediente 213-2021, juicio ordinario civil y juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada cuarta tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Bien, en este proyecto se resuelve respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en el cual la juzgadora determinó la improcedencia del incidente de nulidad de notificaciones interpuestos. Contrario a lo manifestado por la parte apelante, la notificación impugnada sí fue realizada conforme a lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, sin existir la transgresión alguna que haya dejado en estado de indefensión a la parte que alegó su nulidad. Además de las constancias conducentes, se advierte que la lista de los asuntos a notificar, incluido dentro de el auto cuya notificación se pretendió tildar de ilegal, fue puesta a disposición de las partes mediante su colocación en los estrados del juzgado. Sin embargo, al no ocurrir, el interesado, el actuario judicial, remitió dicha lista al Diario Oficial del Gobierno del Estado para su publicación, quedando como legalmente hecha la notificación correspondiente. Por lo tanto, resultando infundados e inoperantes los agravios vertidos por el recurrente, se propone confirmar la sentencia interlocutoria impugnada. Si alguien tuviera algún comentario. Secretaria, ¿nos apoya con la votación, por favor? Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor del proyecto. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad del proyecto del TOCA 653-2024. Seguimos con el TOCA 714-2024 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 11 de septiembre de 2024, dictado en autos del expediente 244-2024, diligencias de jurisdicción voluntaria del juzgado tercero de la unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado quinto tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, una mujer promovió unas diligencias de jurisdicción voluntaria de identidad con el fin de acreditar ante diversas autoridades que el nombre con el que fue registrada al nacer, así como el que aparece en otros documentos,
identifican a una misma persona. Al resolver el asunto, la juez de primera instancia declaró improcedente las diligencias, toda vez que de los documentos exhibidos por la promovente para acreditar su pretensión se advirtió discrepancia no solo en el nombre, sino también en otros datos de identificación. La interesada apeló dicha resolución. El proyecto propone confirmar la sentencia recurrida y propone declarar infundados e inoperantes los agravios de la recurrente por lo siguiente. Se propone declarar infundado el agravio donde la recurrente alegó que el análisis que hizo la juez de las pruebas fue incorrecto y que el hecho de que exista discrepancia en sus otras identificaciones no es motivo suficiente para no acceder a su solicitud, pues contrario a lo que afirmó el apelante, sus pruebas no fueron idóneas y por tanto no tuvieron el alcance probatorio para acreditar la pretensión, ya que dentro de los hechos y pruebas ofrecidas la recurrente no dio razones que sustentaran su pretensión, más que el hecho de que al tramitar sus documentos utilizó un nombre diverso al de su registro de nacimiento. Al respecto, la apelante no exhibió medio de convicción alguno que aclarara con el motivo de la discrepancia en su fecha y lugar de nacimiento que se advirtió en los documentos, lo cual sí genera la suficiente incertidumbre jurídica para no declarar procedente su solicitud. Se propone declarar infundado el agravio donde la recurrente manifiesta que la jueza debió declarar procedente el asunto por tratarse de diligencias de jurisdicción voluntaria, donde no hay oposición de parte, pues a su parecer el reconocimiento de los hechos expuestos no causaría perjuicio a terceras personas. Y la propuesta se basa en que en los asuntos de jurisdicción voluntaria la autoridad tiene la obligación de realizar un control de legalidad, mientras que los interesados tienen la carga de acreditar los hechos que expresen con las pruebas pertinentes, porque sólo así se garantiza un estado de certidumbre para los justiciables. Y se propone declarar inoperante en una parte e infundada en otra el agravio relativo a la vulneración de la garantía de seguridad jurídica y los derechos procesales de la recurrente, así como la solicitud para resolver de conformidad con el principio pro persona. Es inoperante, pues la recurrente se limita a solicitar que el asunto se resuelva conforme a dicho principio sin que plantee un verdadero razonamiento. Y por otro lado, considero que es infundado lo que menciona la recurrente en cuanto a que la sentencia apelada vulnera sus derechos procesales y su garantía de seguridad jurídica, pues la decisión de la juez fue apegada a derecho, ya que el hecho de que un procedimiento se tramite por la vía de jurisdicción voluntaria de ninguna manera puede interpretarse como una exigencia a que la persona juzgadora acceda de forma automática a las pretensiones que se plantean. Finalmente, como es claro que la actora encuentra irregularidad en sus datos de registro e identificación, se propone dejar a salvo sus derechos para que, en su caso, ejercite la acción que estime pertinente a fin de acreditar tales pretensiones con las pruebas que atiendan las omisiones e inquietudes que se plantean en el proyecto. Si hubiese algún comentario, si no, secretaria, puede proceder a la votación, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor del proyecto. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad del proyecto de TOCA 714-2024. Seguimos con el proyecto de TOCA 550-2024 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 25 de junio de 2024, dictado en el expediente 270-2023, interdicto para retener la posesión del juzgado tercero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene uso de la voz. Gracias, secretaria. En el presente TOCA, como ya se ha señalado, se substancia el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra del auto de fecha 25 de junio de 2024, en su parte relativa a la inadmisión de una prueba documental pública ofrecida por el demandado con el carácter de superveniente, consistente en diversa copia certificada por notario público de una cédula de notificación que le fue realizada el 19 de diciembre de 2023 por el coordinador del Departamento de Procesos Catastrales de la Dirección del Catastro del Instituto de Seguridad Pública Patrimonial de Yucatán,
así como los anexos que le fueron entregados en dicha diligencia. De las constancias de autos con copia certificada obran integradas al TOCA, se advierte que la juez de origen determinó la inadmisión de la prueba en comento al considerar que había precluido el derecho del demandado para ofrecerla, pues tuvo la posibilidad de anunciarla y ofrecerla desde el 19 de diciembre de 2023 o dentro del término de 3 días hábiles a partir de que tuvo conocimiento de esta, lo que a su parecer no aconteció. En su único agravio, el inconforme señala que, contrario a lo considerado por la juzgadora, sí ofreció su prueba superveniente dentro del término legal de 3 días que prevé el artículo 47, fracción segunda del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, por lo que solicita que dicha negativa sea revocada para el efecto de admitir su prueba superveniente. Dicho agravio se estima fundado, pues tal como señaló el recurrente en su escrito de expresión de agravios, era imposible que compareciera el día 19 de diciembre de 2023 o en los 3 días subsecuentes a ofrecer la prueba en comento, ya que ninguno de ellos era hábil. El juzgado de origen se encontraba cerrado en mérito del segundo periodo vacacional de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Yucatán, el cual tuvo verificativo del 19 de diciembre de 2023 al 3 de enero de 2024 y la reincorporación de las labores judiciales tuvo lugar el día 4 siguiente, por lo que a partir de entonces podrían llevarse a cabo las actuaciones judiciales, así como el cómputo de los términos legales que dejaron de correr en virtud precisamente de dicho periodo vacacional. El término de 3 días que le concede la ley para ofrecer su prueba superveniente transcurrió del 4 de enero, cuando retornaron de ese periodo vacacional al 8 de enero de 2024, por lo que al haber comparecido precisamente el día del vencimiento de dicho término, el oferente de la prueba, es que dicha prueba no debió ser inadmitida. En mérito de los antes expuestos, en el proyecto se propone declarar el agravio invocado por el apelante fundado y tomando en consideración que en el presente asunto este tribunal de apelación se encuentra limitado para analizar la idoneidad y pertinencia de la prueba ofrecida y resolver sobre su admisión, pues no cuenta con la totalidad de las constancias que integran el sumario, de las cuales podría emerger datos relevantes que influyan en la decisión correspondiente, sirviendo de criterio orientador a lo antes señalado, la tesis con el rubro recurso de queja, si se declara fundado contra el auto que desechó pruebas que no se ofrecieron dentro del término previsto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, el Tribunal Colegiado de Circuito debe devolver los autos al juez de distrito a efecto de que se pronuncie sobre la idoneidad y o pertinencia de los medios de prueba ofrecidos. Tesis emitida por el tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Cuarto Circuito, y por estas razones es por las que se propone modificar el auto de fecha 25 de junio del año 2024 para el efecto de que la juez del conocimiento, considerando que la prueba ofrecida con el carácter de superveniente por el apelante consistente en la diversa copia certificada por notario público de la cédula de notificación que le fue realizada el 19 de diciembre de 2023 por el coordinador del Departamento de Procesos Catastrales de la Dirección del Catastro del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, así como los anexos que le fueron entregados en dicha diligencia, no es extemporánea y resuelva sobre su admisión en los términos que prevé el artículo 165 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. ¿Algún comentario? Si me permite, magistrado. Sí, claro. Adelante, magistrada. Gracias. Con todo respeto, me aparto del proyecto presentado por la magistrada primera y si bien coincido con el sentido de modificar el auto impugnado, las razones de mi disenso por el cual emitiría un voto concurrente radican en no haber hecho uso de la facultad que le otorga a las personas juzgadoras el artículo 52, fracción primera del Código de Procedimientos Civiles del Estado, a fin de poder contar con todos los elementos y así estar en aptitud de reasumir jurisdicción y dictar el nuevo texto del auto impugnado, brindando de esta manera certeza y seguridad jurídica a las partes. Es decir, considero que se debió de haber traído a la vista el expediente principal para poder haciendo uso de dicha facultad y dictar el auto correspondiente, analizando si la prueba es idónea, como bien se manifestó en el proyecto presentado. En este punto, me permito señalar que el Código de Procedimientos Civiles faculta a esta sala colegiada a confirmar, modificar o revocar aquellas resoluciones que motivan la apelación
Y no puede pasar desapercibido que cuando los agravios resultan fundados, debe reasumirse jurisdicción, ya sea para declarar insubsistente alguna de la resolución de que se trate y reponer el procedimiento en los términos que correspondan en virtud de alguna violación procesal que no pueda ser subsanada por esta sala y que lo debe de hacer necesariamente el juez o la persona juzgadora primigenia, o en su caso debe de reasumirse jurisdicción para dictar la resolución en los términos legales en los que ésta debió de haberse realizado. En este contexto quiero señalar que también advierto que en esta propia sesión, en el diverso TOCA 503-2024 de la ponencia de la propia magistrada primera, que sesionamos previamente y aprobamos por unanimidad, se revocó el auto a fin de reponer el procedimiento, lo cual, dado lo que ya señalé, me pareció adecuado, dadas las particularidades de ese asunto. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, considero que se debió de haber hecho uso de la facultad antes aludida para dictar el auto correspondiente, haciendo un análisis de los documentos que fueron presentados en tiempo. En eso estoy de acuerdo con el cómputo que se hizo del momento en el que se presentaron, en el que se presentó dicha prueba superveniente, pero considero que, habiendo traído a la vista el expediente, se pudo haber hecho el análisis y de esta manera dictar el auto correspondiente al reasumir jurisdicción y tener una resolución por parte de esta sala que resulte, que le da certeza jurídica y seguridad a las partes del procedimiento. Esas serían las razones de mi disenso para formular un voto concurrente. Gracias. ¿Algún otro comentario? Secretaria, si nos apoya, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. Con el proyecto. Magistrada segunda. Respetuosamente en contra y por lo tanto formularé un voto concurrente. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 4 votos a favor, se aprueba, modifica por mayoría el proyecto del TOCA 550-2024 con un voto concurrente de la magistrada segunda. Continuamos con el TOCA 23-2025 de la ponencia del magistrado tercero relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 17 de octubre de 2024 dictada en el expediente 497-2022 relativo al juicio ordinario civil del juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. La resolución impugnada es la sentencia interlocutoria de 17 de octubre del 2024 y después de haber estudiado los agravios, considero que es fundado el agravio respecto a lo alegado por el recurrente en el sentido de que la juez no hizo manifestación alguno sobre el hecho en el cual el incidentista se manifestó en juicio, sabedor de la providencia sin protestar la notificación impugnada, y ante tal hecho, a fin de reparar el agravio irrogado, considero que debemos reasumir jurisdicción. De la revisión de las constancias que obran el expediente principal, se advierte que en el escrito en el cual interpuso el incidente de nulidad de notificaciones la parte actora, si obra el protesto, que hace alusión al artículo 38 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, es decir, la interposición del incidente es la evidencia incuestionable por la cual se manifiesta la queja o inconformidad de la parte incidentista respecto a la notificación que se alega irregular. En segundo término, considero insuficiente el agravio, ya que la identificación precisa de las partes involucradas en un procedimiento legal es fundamental para garantizar la claridad, la transparencia y la legalidad del proceso, pues permite a todas las partes, al tribunal y a cualquier persona interesada saber quiénes están participando, y como en el presente caso, cuando las partes están representadas por conducto de sus apoderados, su identificación también es crucial para establecer su autoridad y responsabilidad en los procesos, así como para que todos los involucrados puedan estar en igualdad de procesal para el ejercicio de sus derechos. Por último, considero infundado, ya que de la lectura de la sentencia interlocutoria que se examina y de las constancias antes expresadas, se tiene que la juzgadora, para resolver la controversia accesoria instada,
de la cual es el incidente de nulidad, lo hizo con base en lo planteado por la parte incidentista y lo manifestado por la contraparte, en el que analizaron los razonamientos hechos valer sin que se observe que la autoridad de primera instancia haya omitido ni añadido planteamiento alguno, por lo que atendió lo establecido por el artículo 339 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Después de haber estudiado, considero que son parcialmente fundados pero insuficientes para revocar. En consecuencia, debemos modificar la parte considerativa de la sentencia impugnada a fin de introducir el estudio y contestación correspondiente a la alegación de la parte demandada relacionada con la falta del protesto del incidentista, permaneciendo el sentido y los puntos resolutivos de la resolución interlocutoria referida. Si alguien tuviera algún comentario. Señora secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor del proyecto. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 23-2025 se aclara modifica por unanimidad. Seguimos con el TOCA 575-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 10 de julio de 2024 dictada en el expediente 200-2020 relativo al juicio ordinario civil y juzgado primero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada cuarta tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Este proyecto se resuelve respecto al recurso de apelación interpuesto por una de los demandados en contra de la sentencia dictada en el procedimiento de origen, en la cual la juzgadora resolvió que se probó la acción pro forma intentada y, en consecuencia, ordenó que se otorgue a la parte actora la escritura de compraventa correspondiente. De los agravios se desprende en síntesis que la parte recurrente se duele de que, a su parecer, no se acreditó que la actora hubiese pagado el total del precio pactado, argumento que resultó infundado, pues con las pruebas que obran en el expediente de origen se acreditó que cubrió el total del precio pactado en el contrato basal y la hora apelante no corroboró su dicho con algún medio de convicción. Continúa argumentando que no firmó la escritura de compraventa debido a que no se habían cumplido en su totalidad las condiciones pactadas en el contrato y no porque se rehúse. Agravio que deviene infundado, pues de los elementos de la acción en estudio se hace evidente que estos excluyen como requisito para su procedencia la demostración del cumplimiento de condición alguna, por cuanto la pretensión de otorgamiento de escritura se ocupa únicamente de que el contrato se eleve a la categoría de escritura pública. En cuanto a que acreditó que junto con sus codemandados realizó la denuncia de la sucesión intestada, es dable señalarle que con las copias certificadas que obran en autos no solo se acredita que el juicio se quedó en etapa de radicación. Por último, señala que la juzgadora actuó en exceso y de forma parcial al determinar que la parte actora es legítima propietaria del predio en cuestión, argumento que resulta infundado, ya que el ejercicio de la acción pro forma se basa en el derecho de propiedad que se tiene respecto de un bien inmueble y la finalidad de esta acción no es la de que se considere propietario a alguien que ya lo es, sino que se condene a la parte demandada al cumplimiento del otorgamiento y firma de que se trata. Es decir, darle formalidad al acto jurídico traslativo de dominio. Por todo lo anterior, propongo declarar infundados los agravios vertidos por la recurrente y, en consecuencia, confirmar la sentencia impugnada con base en lo antes señalado. ¿Algún comentario sobre este asunto? Si no, secretaria, ¿nos apoya con la votación, por favor? Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor del proyecto. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor del proyecto. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 575-2024 se declara confirma por unanimidad. Sigue el proyecto del TOCA 654-2024 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 16 de agosto de 2024, dictada en el expediente 499-2019, juicio ordinario civil del Juzgado Cuarto Civil y Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. En el presente TOCA se substancia el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 16 de agosto de 2024 que resolvió la improcedencia del juicio. En sus motivos de disenso, el actor básicamente se duele de que la sentencia estuvo indebidamente fundada y motivada, pues a su parecer no se hizo un correcto estudio y valoración de las pruebas ofrecidas y desahogadas
que la autoridad de primera instancia omitió en su estudio la confesión ficta del abogado notario público demandado, quien reconoció que no estuvo presente al momento de la firma y otorgamiento de la escritura pública, cuya nulidad motiva el juicio. Que ese hecho resulta trascendental, pues al no haber estado presente el notario, el notario incumplió con su obligación legal de cerciorarse de la voluntad y capacidad de las partes contratantes, de instruirlas sobre el sentido y alcances legales del acto jurídico y de leerles en voz alta el contenido de la escritura, que la resolución impugnada viola el contenido de la fracción primera del artículo 991 del Código Civil del Estado, al no tomar en consideración que se incumplieron las formalidades esenciales para la celebración del instrumento cuya nulidad reclama, y que la decisión recurrida transgrede los derechos de la sucesión que representa, ya que, a pesar de haber acreditado diversas violaciones en el otorgamiento de la referida escritura, la autoridad resolvió declarar improcedente la acción intentada, ignorando los elementos probatorios que acreditaban su procedencia. Por último, también se duele el apelante que se determinara por la juez de origen que era improcedente su alegato de nulidad de la escritura, mismo que el hoy quejoso sustentó en que el notario no se cercioró que la identificación oficial de su padre ya no estaba vigente. Los agravios se analizarán en conjunto y se califican de fundados pero inoperantes. Fundados en cuanto la juez de origen al emitir el fallo en pugna le dio valor a la confesional ficta a cargo del notario público demandado, pero al realizar el estudio de fondo no se pronunció respecto a la eficacia demostrativa de dicho medio de impugnación. Sin embargo, son inoperantes por la nulidad de la escritura pública que pretende el actor, la sustenta en la circunstancia de que su difunto padre, mucho tiempo antes de su fallecimiento, se encontraba enfermo y que fue diagnosticado con demencia senil, con un periodo de evolución de 4 años antes de su defunción, es decir, desde el año 2013. En el fallo se puntualiza que ninguno de los hechos de la demanda relata la ausencia del notario en el otorgamiento de la escritura pública cuya nulidad se pretende, de lo que resulta dable afirmar que ese hecho no conforma a la litis, pues al no ser expuesto en la demanda no fue controvertido por los demandados. Por consiguiente, en términos del artículo 161 del Código Adjetivo de la materia, que dispone que el que afirma está obligado a probar que al actor le corresponde acreditar su acción, se determina que lo que debía acreditar el actor para la procedencia de su acción es la falta de capacidad de su padre para dar su consentimiento en el otorgamiento de la citada escritura. Y es el caso que el actor no acreditó ese hecho constitutivo de su acción, tal como resolvió la juez de origen en la sentencia de mérito, en la que expuso los fundamentos de hecho y de derecho que sirven de sustento a su fallo. Sin que obste a lo anterior, el resultado obtenido en la confesión a cargo del notario público, en el que reconoció de manera ficta, básicamente, que no estuvo presente en lo relativo a la lectura y firma del contrato cuya nulidad motiva el juicio, ni conoció a los involucrados, pues estos hechos fictamente reconocidos no conforman la litis, por lo que la prueba en cuestión en tales puntos no reviste eficacia demostrativa alguna para el asunto de origen. También se precisa que si bien la confesión judicial hace prueba plena cuando concurren las condiciones que establece el artículo 301 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, empero, de lo estatuido en el diverso 303 de la propia normativa que establece que el declarado confeso puede rendir prueba en contrario, se desprende que para que la confesión ficta cobre pleno valor probatorio de los hechos declarados no debe existir prueba en contrario, lo que no acontece en el asunto del que deriva el TOCA, pues lo manifestado en lo concerniente a la ausencia del notario se encuentra desvirtuado precisamente con la prueba documental pública consistente en el contrato base de la acción que reviste eficacia demostrativa plena, por lo que dicha confesional no puede tomarse como eficaz para tener acreditado ese hecho que pretende el actor, máxime que, como se ha señalado, no constituye parte de la litis. Respecto del último agravio en que el apelante se duele que se determinara por la juez de origen que era improcedente su alegato de nulidad de la escritura, mismo que el hoy apelante sustentó en que el notario no se cercioró que la identificación oficial de su padre ya no estaba vigente, y en relación con el cual también refiere que era obligación del notario verificar que las partes se identifiquen con documento idóneo y vigente, tal y como disponen los artículos 9, 49, fracción primera de la ley del notariado en vigor, se califica de infundado, pues si bien el artículo 49 de la ley antes referida, que invoca el apelante, impone a los notarios públicos el deber de cerciorarse de la identidad y capacidad de los comparecientes en los actos y hechos jurídicos en los que intervengan en el ejercicio de sus funciones y de asegurarse de su identidad por cualquier documento vigente que a su juicio sea fehaciente para comprobar dicha identidad.
El artículo aplicable en la época, se señala que el artículo aplicable en la época que se otorgó el contrato que motiva la litis del juicio de origen lo era el numeral 45 de la ley del notariado, que no exigía del fedatario realizar tal aseguramiento, sino solo cerciorarse de la identidad de los comparecientes. Aunado a ello, la copia de la credencial del lector del fallecido padre del ahora actor, que forma parte del apéndice de la escritura cuya nulidad se demanda, se advierte recuadros de las elecciones federales de 2015, de lo cual el citado fedatario pudo presumir que dicha credencial que le fue presentada como identificación era vigente para la fecha que se firmó la escritura, que fue precisamente en el año 2015, aun cuando se reitera no tenía esa obligación. Y en relación con el diverso 9 de la ley del notariado en vigor, que también invoca el apelante entre los preceptos vulnerados, numeral que se refiere a la actuación personal del notario en el acta notarial o escritura, no se realiza análisis al respecto, pues la ausencia del notario en el otorgamiento de la escritura no fue un hecho materia de la litis, como se determinó en el estudio de los primeros agravios antes referidos, y por lo tanto se propone confirmar el fallo recurrido. Si alguien tuviera algún comentario. Señor secretaria, por favor, en la votación. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. ¿A favor del proyecto? Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad del proyecto de TOCA 654-2024. Seguimos con el TOCA 11-2025 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 20 de noviembre de 2024, deducido del expediente 517-2023, relativo al juicio ordinario civil, juzgado cuarto civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Dicho auto del 20 de noviembre del 2024 es en el cual nos admitió la prueba de inspección judicial en compañía de perito en materia de actuaría respecto a la constancia actuarial de fecha 18 de agosto de 2021 que obra en diverso expediente del índice del juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado. En sus agravios, el impetrante considera que las pruebas periciales que sí fueron admitidas guardan relación directa con el objeto de las preguntas que se deben realizar a los peritos y que obran en los cuestionarios exhibidos para su perfeccionamiento, ya que versan sobre la existencia de daños en el inmueble objeto de la litis después de haber sido entregado por la arrendataria y que alega pueden ser visualizados en razón actuarial que obra en diversos juicios del juzgado segundo civil, puesto que contiene un acervo fotográfico que ilustra las condiciones en las que fue entregado el inmueble, por lo que estima prudente tener a la vista la versión original y a color que obra en el mismo, ya que en este expediente obran unas copias certificadas. Considero que son esencialmente fundados estos agravios, ya que en el apartado de pruebas que el recurrente denominó como periciales, se insertó el cuestionario correspondiente a fin de que los peritos designados pudieran llevar a cabo el desahogo de las pruebas ofrecidas, siendo que de dicho cuestionario se colige que la intención del oferente fue que se permitiera el acceso de los peritos en materia a los autos del diverso juicio ordinario del índice del juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado, a fin de que estos estuvieran en aptitud de contestar el interrogatorio que para tal efecto fuera exhibido en autos y no el ofrecimiento de una diversa prueba de inspección judicial en compañía de perito en materia de actuaría, como erróneamente lo consideró la juez de primera instancia en el auto combatido. Por lo anterior es que les propongo modificar el auto combatido. Si alguien tuviera algún comentario. Si no, secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Quienes estén a favor, manifestarlo en forma económica. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 11-2025. Continuamos con el TOCA 702-2024 de la ponencia de magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 12 de julio de 2024, dictado en el expediente 91-2020, relativo al juicio ordinario civil y el juzgado segundo civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrada cuarta tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En el proyecto que someto a consideración, el cual tiene su origen en un juicio ordinario civil, en el que la parte actora solicitó la nulidad de cualquier contrato que hubiese firmado una de las partes demandadas, así como la nulidad de un contrato de reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria que firmaron entre las 3 personas demandadas respecto a un bien propiedad de la parte actora. En la sentencia definitiva se consideró que la acción no era procedente en lo referente a la nulidad de cualquier contrato. Se negó
al no haber certeza del documento al que se refiere la parte actora. En cuanto al contrato de reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria, se consideró que pese a haberse demostrado que el poder sí se revocó, la parte actora no cumplió con lo dispuesto en los artículos del 1753 a 1755 del Código Civil del Estado. Esto es que una vez revocado el poder, le haya exigido a la otra persona la devolución del mismo, así como los demás documentos relativos a los negocios que hubiese tenido a su cargo. Que por ser los demás demandados terceros de buena fe, la parte actora debía responder por los daños de su descuido. Inconforme con dicha determinación, la parte actora apeló alegando en sus agravios que la acción que instó sí quedó acreditada, que debió tomarse en consideración la mala fe con la que actuó la parte demandada, que él nunca tuvo conocimiento de la firma del contrato de reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria y en general que las pruebas no fueron debidamente valoradas. En el estudio realizado se consideraron dichos agravios infundados e inoperantes. Inoperantes los relativos a la revocación del poder, ya que ello no era un hecho controvertido. También los relativos a la demostración de la mala fe de una de las partes, ya que ello no era un elemento de la acción que instó. Ahora, aquellos que se consideraron infundados fueron los relativos a la valoración de las pruebas por los motivos que se precisan en el proyecto. Por tal motivo, propongo confirmar la sentencia recurrida. Si alguien tuviera algún comentario. Si no, secretaria, por favor, ¿puede tomar la votación? Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor del proyecto. magistrada segunda, Una pregunta, estamos hablando del 702. 702/2024. A favor. Magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 702/2024 se declara confirma por unanimidad. Sigue el TOCA 744/2024 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 5 de julio de 2024, dictado en autos del expediente 642/2023, juicio ordinario civil, juzgado segundo mixto de lo civil y familiar del segundo departamento judicial del Estado. Magistrada primera, tiene uso de la voz. Gracias. Como ya se ha referido, en el presente TOCA se substancia recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 5 de julio del año 2024. Del escrito de agravios presentado se advierte que la recurrente expone como primer motivo de disenso que los incidentes se rigen por disposiciones distintas al juicio ordinario, por lo que no resultaban aplicables los artículos 173, fracción segunda, 216, fracción primera y 305 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que fueron invocados por la autoridad de primera instancia, ya que éstas se apartan de las disposiciones contenidas en los numerales 339, 343 y 344 del Código Adjetivo de la materia, dejando de observar lo dispuesto por el artículo 15, fracción primera y cuarta del mismo Código Adjetivo aplicable. Que nuestra legislación no contempla la posibilidad de subsanar la personalidad, por lo que no debía retenerse, por lo que no debía tenerse por acreditada a través de la presentación, admisión y valoración del instrumento público que presentó, cuando la parte actora tiene la obligación de presentarlo desde su escrito inicial. Como segundo agravio, argumenta que en ningún momento se establece en la certificación que se haya tomado en cuenta la carátula para enumerar la totalidad de focas que consta en la certificación, lo que crea incertidumbre en la autenticidad de las copias simples que certificara y que éstas sean fieles a los documentos que se pretenden hacer pasar por auténticos, pues asume que el notario contó la carátula, pero no existe evidencia de ello en la propia certificación. En el proyecto se propone declarar infundados los motivos de inconformidad hechos valer por las siguientes consideraciones. Respecto del primer motivo de disenso, como se ha señalado, bien infundado en mérito de que si bien el incidente de la falta de personalidad debe tramitarse por cuerda separada, eso no implica que no deban seguirse las reglas generales del proceso en su desarrollo. Los dispositivos contenidos en la sección de la prueba del Código Procesal de la materia disponen la forma de tratamiento general de las pruebas independientemente del tipo de proceso en el que se admitan y perfeccionen.
Asimismo, la personalidad sí se tuvo debidamente acreditada con las copias certificadas desde la presentación del escrito de demanda y con la presentación del instrumento original se demostró que son fiel reproducción de este último. En relación al segundo agravio es infundado, toda vez de que si bien la carátula no forma parte del instrumento público original por sí misma, sí fue fotocopiada y por lo tanto incorporada en el número de fojas que se certifican como fieles reproducciones de un documento original. Además, la parte incidentista no ofreció ni perfeccionó prueba alguna que lleven al convencimiento de esta autoridad que el poder notarial que se presentó en un principio a través de copias certificadas y posteriormente se corroboró con su original, carezca de los requisitos de validez necesarios. Respecto a las cuestiones señaladas por la aquí apelante, como el entresellado de cada una de las fojas que integran las copias certificadas o la descripción del instrumento original con el que se cotejaron las copias, no son requisitos establecidos por la Ley del Notariado del Estado de Yucatán en su fracción segunda del artículo 110 y su reglamento que el notario deba cumplir al momento de expedir las certificaciones correspondientes, por lo que se propone calificar de infundados los motivos de disenso hechos valer por la parte demandada y confirmar la sentencia interlocutoria de fecha 5 de julio del año 2024. Si alguien tuviera algún comentario. Secretaria, la votación, por favor. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor del proyecto. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinta. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 744-2024. Seguimos con el proyecto del TOCA 67-2025 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 8 de julio de 2024, dictado en autos del expediente 320-2020, procedimiento ordinario oral familiar del Juzgado Segundo de la Unidad Familiar Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada, tiene el uso de la voz. Gracias. En el presente asunto, la juez de primera instancia, por sentencia dictada el 8 de julio de 2024, declaró la procedencia del juicio instado y decretó el cese de la obligación del señor Graniel, y decretó el cese de la obligación solicitada de proporcionar alimentos ello en virtud de haberse actualizado el supuesto previsto en la fracción segunda del artículo 44 del Código de Familia del Estado, y por su parte, la demandada no acreditó estar en alguna de las hipótesis del numeral 28 del propio ordenamiento. Respecto de los agravios, se advierte que acudieron a esta alzada, por una parte, el actor, quien de acuerdo a su escrito de agravios en lo esencial se inconformó con la negativa de la juez de condenar a la demandada a la devolución de las pensiones recibidas, alegando que las cobró indebidamente porque tiene un empleo, y por otro lado, la demandada refutó que se haya decretado el cese de la obligación de alimentos de su padre, argumentando que se encuentra estudiando una licenciatura en psicología, por lo que tiene la necesidad de alimentos a cargo de su padre. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios de ambas partes, ya que se estima correcta la decisión de la juez, porque en el procedimiento se demostró que la acreedora alimentista en la actualidad no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 28 del Código de Familia, que implican obligación alimentaria de su padre para con ella. Lo anterior en virtud de que la acreedora alimentista es una persona mayor de edad legal con 25 años de edad cumplidos, razón por la cual no está sujeta a la patria potestad, siendo que, conforme al citado numeral 28 del Código de Familia, en estos casos la obligación alimentaria solo puede prorrogarse por el tiempo necesario para concluir una carrera técnica o profesional, lo que se acreditó en autos con las pruebas desahogadas, las cuales revelaron que la citada acreedora cursó el programa de técnico profesional de enfermería general en la institución de servicios educativos en salud, habiéndose titulado y obtenido su cédula profesional en el año 2023.
por lo que ante esa situación la obligación del deudor, como lo estimó la jueza en la resolución apelada, debe cesar debido a que el derecho a los alimentos para personas mayores de edad a cargo de los progenitores es de naturaleza excepcional y provisional hasta culminar los estudios, hecho que en la especie se ha cumplido. Por tanto, la necesidad de alimentos del acreedor al concluir sus estudios ha desaparecido, originando que se actualice a favor del actor el supuesto de cesación previsto en la fracción segunda del artículo 44 del Código de Familia del Estado, tal y como determinó la juez de primer grado. No obstante, que el inconforme haya alegado para justificar su necesidad de alimentos que cursa la licenciatura en psicología, ya que quedó probado que concluyó una carrera técnica con título y cédula y la ejerce en el Instituto Mexicano del Seguro Social con el cargo de auxiliar de enfermería general. Por otro lado, respecto a los agravios formulados por el deudor alimentista, se estima que no le asiste la razón en virtud de que, como acertadamente resolvió la jueza de familia, la improcedencia de la devolución de las cantidades recibidas por la acreedora obedece a que el derecho de alimentos es de interés público y social, esto es, el Estado a través de los juzgadores debe garantizar que en el caso los padres proporcionen a sus hijos los medios necesarios para su subsistencia. Para el caso de mayores de edad, el estado de necesidad se presumen por el hecho de estudiar extendiéndose hasta que concluyan su formación técnica o profesional y obtengan un título, lo que en su momento fue motivo de estudio en la resolución donde se determinó la obligación alimentaria para con su hija. Por consiguiente, la cesación de los alimentos corresponde en cuanto a futuro, ello porque al desaparecer la necesidad del acreedor de recibirlos, se releva al deudor de la obligación de proveerlos, pero no es aplicable al pasado, es decir, requerir al acreedor a devolver las sumas cobradas, porque por una parte se consumen de forma irreparable, pues están destinados a cubrir necesidades de subsistencia, y por otro, el cobro fue legítimo porque derivó de una decisión judicial, además que el recurrente no debe perder de vista que en tratándose de la obligación de alimentos opera la reciprocidad. Por lo tanto, se propone confirmar la sentencia impugnada. Si alguien tuviera algún comentario. Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor del proyecto. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado A quinto. favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 67-2025. Se han terminado con los proyectos listados en esta sesión. Continuando con la convocatoria, como inciso B, tenemos la programación de la siguiente sesión ordinaria. Para ello, en atención a la agenda, la próxima sesión ordinaria se realizaría el día 30 de abril de 2025 a las 10 de la mañana. ¿Están de acuerdo? Queda establecido que la sesión ordinaria se realiza el día 30 de abril de 2025 a las 10 a.m. Siguiendo con el punto número 3, asuntos generales. ¿Algún asunto general a tratar? Ninguno. Ninguno. Y por último, atendiendo el punto 4, se procede al cierre de la sesión. Magistrado presidente, proceda. Gracias, secretaria. Pues bueno, una vez concluidos con todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, podemos dar por concluida esta sexta sesión ordinaria en la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Yucatán. Muchas gracias a todos y que pasen muy buenas tardes.